Buenas noches, mis queridos hermanos. El día de hoy nuestro estudio lleva por título Agradecimientos. Y esto es basado directamente en la primera epístola del apóstol Pablo en el capítulo 14, versos del 18 al 22. ¿Por qué le pusimos agradecimientos a nuestro estudio? Bueno, pues una forma de cultivar nuestra relación con Jesucristo, bueno, es la de agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros y para nosotros, ¿verdad? Y precisamente en este capítulo 14, versos del 18 al 22, bueno, Pablo agradece a Dios por concederle la habilidad de hablar en lenguas y en mayor cantidad que toda la gente de la iglesia de Corinto, inclusive a sus alrededores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esto de las lenguas? Como ya hemos explicado en otros estudios, bueno, pues Pablo, como ya ha mencionado en los versos 14, 15, inclusive desde el verso número 1 de este mismo capítulo 14, mencionó que él prefería radicalmente hablar en una lengua entendible. Y precisamente en estos versos y en el verso 19 va a hablar que él prefiere hablar pocas palabras entendibles que 10,000 palabras que nadie pudiera entender. Ahora, esto nos lleva directamente a nuestro primer punto, donde él agradece por hablar en otros idiomas. ¿Por qué mencionamos otros idiomas? Bueno, dice el verso número 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En el verso 18 no dice precisamente que sean diferentes tipos de lenguas, sino menciona lengua, como bien lo menciona en el capítulo 12, verso 10. Y esto hace referencia, ¿por qué? Porque en otra versión el apóstol Pablo dice claramente que él habló en diferentes tipos de idiomas. Y esto se puede decir que el hecho de hablar en distintos tipos de idiomas, bueno, es muy común para todos los europeos, pero no de ahorita, sino de hace siglos. Y se puede decir que todos, como son repúblicas, como son países pequeños, bueno, pues tienen esa confiabilidad de poder pasar unos a otros. Y poco a poco la gente ha podido desarrollarse en ser políglotas. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, al momento de considerar esta situación de que pues se hablaba en distintos idiomas, en distintos lugares y partes de Europa y de Asia, bueno, Pablo como viajaba y visitaba distintas partes del Medio Oriente y a su vez también de Europa y de Asia, bueno, pues él era un misionero en su momento que era muy versátil porque él era capaz de hablar en distintos idiomas. Por ello es que decimos que era políglota, ¿verdad? Y esto le permitía servir a Cristo como un misionero cosmopolita e inclusive siendo muy versátil, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entregó Pablo esta información personal? ¿Por qué era necesario que él hablara de esta circunstancia? Bueno, pensamos que lo hizo para exhortar a los corintios a que lo imitaran, usando sus dones ministeriales para edificar directamente a la comunidad de la iglesia cristiana. Pero no está hablando precisamente que utilizaron sus dones de hablar en lenguas, porque prácticamente el don de hablar en lenguas, como ya hemos dicho en estudios anteriores, bueno, si alguien tenía ese don en ese entonces que hoy está caducado, bueno, pudiéramos considerar que si edificaba a la iglesia era porque alguien precisamente podía interpretarlas. Pero como no había quien interpretara, pues sencillamente Pablo lo dice claramente en los versos en donde prácticamente se tenía que quedar callado. Así lo dice este capítulo 14, verso número 28. Ahora, ¿qué sucede con toda esta situación? Bueno, Pablo estaba tratando de buscar que ellos imitaran al mismo apóstol. ¿Para qué? Para que usaran sus dones para la edificación de la misma comunidad cristiana y no precisamente para confundirla. Y para que fuera en su momento las lenguas piedras de tropiezo para los no creyentes al momento de hablar en lengua extraña y que no hubiera ningún entendimiento. Ahora, si Pablo hubiera tenido este don
no lo hubiera usado en público. ¿Por qué? Porque él reclama y rechaza categóricamente que él, dentro de la comunidad, dentro del culto de adoración, dentro de la iglesia cristiana, prefería hablar él con 5 palabras, con su entendimiento, que 10,000 palabras que nadie entendiera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, que sencillamente el apóstol Pablo está argumentando verdaderamente que si en su momento podían ellos hablar precisamente en lenguas, bueno, pues definitivamente, como dice el mismo verso número 18, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. En esta ocasión, en este verso en especial, está hablando de lo polifacético que era él al momento de hablar distintos idiomas, y esto le ayudaba a ser un misionero que pudiera hablar en cualquier localidad que él pudiera asistir o que fuera mandado por aquella agencia misionera que había iniciado directamente en Antioquía, ¿verdad? Ahora, número 2, mis queridos hermanos. Hay un segundo agradecimiento del apóstol Pablo para poder instruir a otros, ¿verdad? ¿Por qué razón? El apóstol Pablo en el verso número 19 hace referencia a que él mismo prefiere, y ya lo hemos mencionado esto, prefiere hablar con 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, Pablo aquí está dejando algo bien claro. ¿Qué cosa? Que su conducta dentro del mismo servicio de adoración, o sea, dentro de la iglesia, tiene claramente que ser totalmente entendible, o sea, inteligiblemente, que la gente lo pueda apreciar y didácticamente pueda aprender las cosas que él estaba instruyendo directamente a las personas. ¿Por qué razón? Porque el templo es el lugar donde todo el pueblo de Dios se reúne para adorar, para alabar a Dios, para escuchar palabra del Señor, para ser edificado, para capacitarse en cuanto a los designios y mandamientos de Dios, y también para conocer a ese Dios vivo y verdadero que habita en el corazón de cada uno de los creyentes. Ahora, ¿qué más pudiera ser que en su momento hacía que las palabras fueran entendibles? Bueno, que esto edificaba el corazón de la persona, le ayudaba a fortalecerse en su espíritu. Esto animaba a muchas personas a que si vivieran en una circunstancia de adversidad, con una tragedia, con un problema de distinto índole, inclusive a lo mejor con una enfermedad terminal, el hecho de conocer palabra, el hecho de saber que Dios está ahí y procura nuestro bienestar, y todo lo que sucede alrededor de nosotros es porque Dios lo ha designado así, y que Él tiene prácticamente trazado un diseño de vida para cada uno de nosotros. Aquella persona que escucha, que lee la Escritura, que tiene comunión con Dios, entiende perfectamente lo que Dios quiere para su vida y el propósito que ha venido a cumplir Dios para Él mismo en esta tierra. Entonces, se puede decir aquí que al momento de que cuando hablaba en lengua entendible, bueno, pues se puede decir que todo el mundo entendía, ¿verdad? Pero al momento de hablar en lengua que nadie entendía, pues no contribuía a nada en la edificación de la iglesia o en la edificación del pueblo de Dios, y por lo tanto Pablo desaprueba y rechaza la práctica de hablar en lenguas, ¿sí? En el templo, inclusive en el culto público, porque antes que no habían edificaciones, no habían iglesias, no habían lugares en donde se pudiera reunir, bueno, se hacía directamente al aire libre, al aire libre, ¿sí? Se puede decir inclusive hasta con paisaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Cuando el mismo apóstol Pablo dice, con mi entendimiento, y esto veamos directamente ahí en el verso 19, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Esto hace referencia de que él está tratando de mostrar las palabras que vayan directamente al corazón para edificar al creyente, recordándonos lo que ya dijo en su momento en el verso 14 y 15, dice aquí,
Ahí mismo estamos, no nos hemos movido en la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 14, versos 14 y 15, y dice, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, podemos estar orando con nuestro espíritu, pero no vamos a entender nada de lo que pudiéramos estar orando. Y más aún los que están alrededor de nosotros tampoco se van a poder edificar porque no entienden lo que estamos diciendo. Ahora, vean lo que dice el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, Pablo está diciendo, si yo voy a orar, lo tengo que hacer directamente con el entendimiento de mis propias palabras para que se edifique mi propio espíritu. Y si voy a cantar alabanzas al Señor, deben de ser alabanzas que yo entienda y que yo sepa que verdaderamente estoy adorando al Señor y que la alabanza que estoy en su momento dando a viva voz a nuestro Dios, que sea para glorificarle, y está mencionando en su momento que si esta alabanza él la podía dar, pero no entiende nada, pues preferiría en su momento quedarse callado. ¿Por qué? Porque es la forma de orar y de cantar con el entendimiento para edificar el corazón y para sentir certidumbre y sobre todo paz en el corazón. Cuando una persona ora, alaba al Señor con el entendimiento y está tanto orando al Señor cuando está alabando a nuestro Dios, la persona verdaderamente se goza en su espíritu porque sabe que la alabanza le edifica, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir con un propósito. Aquí el apóstol Pablo dice, bueno, yo debo de edificar también a otros. ¿Con qué? Con mi entendimiento. ¿Cuál era el propósito? Enseñar también a otros. Ahora, el verbo griego categeo, ¿sí? Significa enseñar. De ahí viene la palabra catequesis, que es enseñanza didáctica. Esto quiere decir que el maestro en su momento pronunciaba palabra. Imagínense ustedes al apóstol Pablo que está en medio de un lugar amplio, él está de pie, a lo mejor con un púlpito o con algún rollo de la escritura, ¿sí? Y todos los demás están alrededor sentados a sus pies. Era la forma en cómo en ese entonces se instruía directamente a los discípulos. Y en el caso de la iglesia primitiva, se enseñaba con un método de preguntas y respuestas que tendría que ser con palabras propias, entendibles, ¿verdad? Para que los oyentes pudieran ser edificados y adquirieran el conocimiento de la palabra de Dios. Por ello es que si volvemos a leer el mismo verso, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bueno, aquí podemos sacar una conclusión, que Pablo prefiere hablar pocas palabras centradas en las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo, centradas en el Evangelio de salvación, centradas en la doctrina cristiana, en lugar de hablar muchas palabras que los corintios no entendieran. Es más, se puede decir que esto de las lenguas solamente lo menciona aquí en esta epístola de los Corintios, ¿verdad? Porque no se menciona, aparte del libro de los Hechos, en ninguna otra parte, ¿sí? Ahora, por ello, debemos entender que el apóstol Pablo descartaba la posibilidad de hablar en lenguas en el culto público y especialmente en el culto de adoración dentro de la iglesia cristiana. Esa es la razón por la cual en la iglesia cristiana no se debiera de hablar en lenguas, ¿sí? Porque hay en algunas denominaciones que se habla en lenguas. Inclusive se les sanciona al momento de obligar a decirles a las personas, si tú no hablas en lenguas, bueno, no eres cristiano, no tienes el espíritu. Bueno, y eso es un error, con todo respeto para cualquiera que lo pueda opinar de esta forma, ¿verdad?
Ahora, el verso número 20, mis queridos hermanos, dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este momento? Bueno, Pablo va a retar a los corintios, a reorientar sus pensamientos, porque se presentaban como niños en cuanto a sus ideas, ¿verdad? Y les exhorta a que se presenten como cristianos maduros en cuanto a sus conceptos. Ahora, que si hay que presentarse o hay que presentar inocencia, bueno, que sea en cuanto a la malicia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los corintios en su momento estaban más interesados en entretenerse, en lo espectacular de hablar en lenguas, que en ser educados y doctrinados en la palabra de Dios. Y espiritualmente se creían como que adultos, pero en la práctica se comportaban como niños, y como niños inconstantes, inclusive caprichosos. Hoy yo te puedo decir, muchas gentes asisten a las iglesias cristianas y les gusta el ambiente, les gusta la atmósfera de decirse hermanos, les gusta la atmósfera de comer juntos, les gusta la atmósfera de estar siempre en un ambiente de amor, pero no están dispuestos a comprometerse, no están dispuestos a adoctrinarse, no están dispuestos a aprender más allá de solamente escuchar la predicación de los domingos. Entonces este es un problema porque solamente están expuestos a nada más entretenerse por lo que les puedan dar el puro domingo, pero no están dispuestos a estudiar la Biblia, no están dispuestos a ir más allá de conocer verdaderamente al Señor en lo profundo y saber de sus atributos, y mucho menos adoctrinarse en cuanto a todo lo que Dios tiene para nosotros como promesas de parte de nuestro Dios. Y algo parecido Dios le dijo al pueblo de Israel en palabras de Jeremías. En Jeremías 4:22, ¿sí? Y te invito a que vayas a Jeremías 4:22. ¿Sí? Dice algo importante en cómo es que desde ese entonces, no han cambiado mucho las cosas para muchas personas. Dice ahí 4:22 de Jeremías, en palabras del profeta: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Fíjense cómo es que el apóstol Pablo, como un padre espiritual para los creyentes de Corinto, se sentía con esa responsabilidad, con ese peso de quererles mostrar de forma didáctica y sobre todo que ellos aprendieran. ¿Por qué razón? Porque él tiene esa carga de responsabilidad para que ellos aprendan. Miren cómo menciona ahí en esta misma epístola, en el capítulo número 4, capítulo 4 de Primera a los Corintios, en los versos 14 y 15, dice así el Señor en palabras del apóstol Pablo, dice: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Hay algo que el apóstol Pablo estaba percibiendo en medio de los corintios, que ellos pues no se querían comprometer del todo. Y como ya dijimos, ellos les gustaba lo espectacular, ¿sí? Les gustaba entretenerse, pero no iban más allá de querer conocer más de lo que es el texto bíblico. Y esto es un problema para muchas personas porque no crecen espiritualmente, no maduran en el conocimiento de Dios, y cualquier persona que les hable de cualquier otra doctrina, bueno, se van a confundir. Y muchas personas que pudieran ser unos creyentes fervientes y maduros a lo largo de los años, pues en algún sentido siguen siendo enanos espirituales. ¿Por qué? Porque no conocen la doctrina cristiana. Y dice el verso número 15:
Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está aquí apelando a que él como padre espiritual siente el peso de la responsabilidad de que ellos aprendan y que ellos conozcan más allá de solamente lo superficial, de solamente llamarse creyentes. Al contrario, deben de ser creyentes fervientes en el conocimiento de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, Pablo en su momento lo que está haciendo aquí es animarles a que empleen todo su espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Su corazón, ¿verdad? Como lo hizo también con los romanos, que les animaba a procurar a todo aquello que es bueno. Dice ahí la epístola a los romanos en el capítulo número 16, verso 19. Romanos 16, verso 19, ¿sí? Romanos 16, verso número 19, dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo con vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí vuelve a repetir el apóstol Pablo las mismas palabras en diferente sentido, pero también le está siendo él un poquito agudo en tratar de llevar el conocimiento al creyente y que el creyente sea agudo en buscar verdaderamente a Dios de todo su corazón y tenga hambre, ¿sí? Para que cuando pudiera enfrentarse con alguien que no conoce, pueda también evangelizar a otros y también otros que no conocen del Señor puedan llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que el apóstol Pablo lo único que está haciendo es hacer eco a las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de que empezaran su viaje misionero. ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Así lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, verso 16. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué razón? ¿Y por qué tanto el apóstol Pablo como mi Señor Jesucristo están mencionando esto? Bueno, hay una razón muy clara. A lo largo del camino, a lo largo de la carrera cristiana, siempre habrá inconvenientes, siempre habrá bifurcaciones del camino a elegir, siempre habrá discrepancias en cuanto a la doctrina, siempre habrá obstáculos que nos impidan avanzar, inclusive habrá personas que quieran desviarnos del camino, pero el que es maduro y el que es astuto en las cosas del Señor, pues siempre se va a levantar, a pesar de que tenga alguna circunstancia de confusión, siempre va a seguir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque está doctrinalmente bien instruido, porque está discipulándose constantemente. Y esto es algo que nosotros de forma constante tenemos que hacer. ¿Qué cosa? Discipularnos, doctrinarnos, estudiar constantemente la palabra de Dios y estar en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto nos lleva directamente al número 3, queridos hermanos. Agradecimiento por ser capacitado y ser persuadido en la ley. Esto es algo muy importante para el apóstol Pablo y es algo muy importante y debiera de serlo para cada uno de nosotros. Como dice el verso número 21, dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pablo lo que está haciendo aquí es que llama ley a todo el Antiguo Testamento como lo hacía todo judío en esa época. Y cita precisamente las palabras de Isaías en el capítulo 28, verso 11 y 12. Y dice así: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Así está mencionando Isaías, dice el verso 12, a los cuales él dijo: este es el reposo
dar reposo al cansado, y este es el refugio, mas no quisieron oír. Esto lo dijo el Señor en palabras de Isaías en el capítulo 28. Ahora, el apóstol Pablo, aunque sus palabras no son iguales a la cita del texto hebreo de Isaías ni a la Septuaginta, ¿verdad? Que es prácticamente la Biblia en griego, ¿verdad? Pablo entreteje el texto del Antiguo Testamento y busca demostrar que el pueblo de Israel se burlaba de Isaías, quien vino a ellos con palabra de Dios, con un hebreo sencillo, con un hebreo entendible, con un hebreo simple, para que ellos pudieran aceptar la palabra de Dios de forma sencilla. Pero ¿qué sucede? Viendo claramente Isaías cómo es que era renuente este pueblo al Señor, bueno, aquí se dictamina una condena. Y entonces, ¿qué se menciona? Bueno, pues el Señor iba a venir contra ellos con el ejército de Asiria, que por cierto ellos tenían un lenguaje como de tartamudos. Y entonces estos soldados de Siria en su momento iban a hablar un idioma extranjero y tendrían los mismos hebreos al momento de conquistarlos, ¿verdad? ¿Quiénes? Los asirios a los hebreos. Tendrían que obedecer los hebreos a la fuerza, siendo cautivos por ellos inclusive, y tendrían que obedecer en un idioma que no iban a entender. Por ello Dios maldice inclusive a mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su incredulidad, donde fueron llevados al exilio y escucharían un lenguaje totalmente ininteligible, o sea, que no iban a entender. Y esto pudiéramos considerar que si bien ya habían rechazado a Dios, aquí iban a tener que someterse al pueblo de Asiria, sencillamente con un lenguaje que no entendían. Ahora, ¿qué es lo que trata el apóstol Pablo de decir o mostrar o después mencionar también luego de haber dicho la profecía de Isaías? Bueno, pues en el verso 22 dice: así que las lenguas son por señal, hablando de las que hablaban los corintios, ¿verdad? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, hablando de aquellos que rechazan a Dios. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué podemos entender por este último verso? Bueno, toda persona que no es creyente y que escucha las lenguas de las cuales hablaban los corintios, que eran palabras no entendibles, por ser extrañas y por no tener un entendimiento, bueno, traerían directamente dos resultados para los incrédulos. La primera es que pensarían que la presencia de Dios, para aquellos que escuchan, bueno, estaría con ellos y provocaría directamente acercarse al Señor, porque dijeran: ah, caray, están hablando en una lengua inentendible y están hablando al Dios de los cielos. Eso es correcto, ¿sí? Pero esto depende solamente de Dios, y Dios es el único que va a traer a la persona incrédula a ser creyente, y esto de acuerdo a lo que dice Juan, capítulo 15, verso 16. La segunda opción es que, de acuerdo a lo que dice el verso 23 de esta misma epístola, en el mismo capítulo 14, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra algún indocto o incrédulo, dirán que estáis locos. ¿Qué significa? Que por su duro corazón y al no entender nada, se apartarían siendo una señal de juicio de parte del Señor. Y como todo incrédulo que no entiende el evangelio siempre rechaza a Jesucristo, bueno, pues esta es una condenación directamente para aquellos que le dan la espalda a nuestro Dios. Ahora, no así a los creyentes, ¿verdad? Que al predicarles, porque esta es la segunda parte de lo que dice el mismo verso, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto es lo que acabamos de exponer como las dos opciones. Y la segunda dice: pero la profecía, o sea, la predicación del evangelio, la edificación a través de la doctrina cristiana,
no es para los incrédulos primeramente, sino es para los creyentes. Entonces, por ello es que decimos que los creyentes, al predicarles la palabra de Dios, ellos la reciben con gozo y son edificados en su corazón, ¿sí? Y esto nos muestra claramente que la profecía o la predicación del evangelio, aunque debiera de ser para todos, solo la reciben con gozo los escogidos de Dios, o sea, los creyentes y temerosos del Señor. ¿Por qué razón la reciben con gozo solamente ellos? Porque Dios prepara el corazón de cada persona para ser el recipiente de su palabra y de su Santo Espíritu, como lo dice claramente Romanos capítulo 5 en el verso 5. ¿Para qué? Para que entonces sean edificados en su corazón, crezcan espiritualmente, sean motivados a servir al Señor, se acerquen con gozo y ellos mismos puedan reflejar el rostro de mi Señor Jesucristo en todas sus acciones, en todos sus pensamientos, en todas sus palabras, y esto sirva de testimonio para aquellos que no conocen del Señor y ellos mismos puedan adornar la doctrina cristiana y la gente pueda venir a los pies de mi Señor Jesucristo por el testimonio de aquellos que ya son pueblo del Señor. Que Dios te guarde y vamos a orar. Señor y Padre, queremos agradecerte por este tiempo que tú nos has otorgado. Queremos poner en tus manos, bendito Señor, nuestras vidas, rogándote, Padre, que siempre seamos agradecidos, que siempre, Señor Dios, mostremos ese agradecimiento palpable a ti, clamando constantemente para tu gloria, para que seamos edificados a través de tu palabra. Ayúdanos a tener el entendimiento preciso de la palabra tuya, Señor, y permite que constantemente podamos y sigamos siendo edificados a través de ella con tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor, por tu palabra y ayúdanos, Señor Dios, a que siempre podamos estar en tus caminos. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.